Bienvenidos a Voces en la Niebla, donde las sombras guardan secretos y cada historia nos acerca un poco más al misterio. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un lugar realmente emblemático de Chile. Un sitio lleno de historia, pero también de misterio. Hablamos del Cementerio General de Santiago, ¿verdad? Exactamente. Tenemos aquí varias notas, artículos que cuentan no solo su historia oficial, sino también todos esos relatos, escalofriantes, ¿no? Relatos paranormales que lo rodean. La idea es explorar esas historias, las más conocidas, las más impactantes, ver qué hay de folclore que podría tener alguna base y entender por qué atrae tanto este lugar. Una fascinación particular, ¿sí? Para empezar, situémonos un poco. Está en Recoleta, en Santiago. Lo fundó Bernardo O'Higgins, nada menos, en 1821. O sea, es de los más antiguos y grandes de América Latina. Y la magnitud es impresionante. Las fuentes hablan de más de 1 millón de personas sepultadas ahí. 1 millón, imagínate. Y claro, ahí descansan figuras súper importantes de la historia chilena. Presidentes como Montt, Alessandri, Bulnes. Héroes como José Miguel Carrera. Artistas como Violeta Parra, Víctor Jara. Pero junto a ellos, miles y miles de personas comunes y corrientes, anónimas. Exacto, es un reflejo de la sociedad completa. Y su historia como cementerio también es interesante. Al principio, por ejemplo, había restricciones, ¿no? Para los no católicos. Sí, eso cambió. Hubo una ley en 1871 que permitió enterrar a cualquiera, sin importar el credo. Y luego, en 1883, pasó a ser administrado por el Estado, por la municipalidad. Claro. Y es clave entender eso. No es solo un lugar de tumbas. Es un espacio cultural muy potente. Aquí se cursa la historia, la memoria colectiva y, muy fuerte, la imaginación popular. Totalmente. Los artículos que revisamos están llenos de reportes de actividad paranormal. Fantasmas, voces, apariciones, cosas que cuentan visitantes, trabajadores del lugar. Sí. Y esto nos lleva directo a las leyendas. Porque estas historias son como una forma que tiene la cultura de procesar la historia, la tragedia, el miedo a lo desconocido. Claro, como una forma de darle sentido, o al menos de nombrarlo. Exacto. No siempre buscan explicar, a veces solo encapsulan esa sensación, ¿no? Ese escalofrío. Y el Cementerio General, con toda esa carga emocional e histórica, es el caldo de cultivo perfecto. Pues profundicemos entonces. Una de las historias que más se repite en todo lo que leímos es la de La Chaqueta. ¿Te suena? Sí, claro. Un clásico ya. El relato básico es más o menos así. Un taxista, en una noche de invierno, fría, lluviosa, recoge a una joven en la calle Recoleta. Ajá. Lo raro es que ella va vestida con ropa ligera, como de verano, y le pide que la lleve al servicio médico legal o a un hospital, según la versión. Ya empieza extraño el asunto. Totalmente. Entonces, al llegar y pagarle, el taxista siente que la mano de la chica está helada, congelada. Y él, sintiendo lástima, le presta su chaqueta. ¿Un acto de bondad? Sí, y ella le da una dirección para que pase a buscar la chaqueta al día siguiente. Los Naranjos 1245. Esa dirección, me imagino que no es una casa cualquiera. Para nada. Al día siguiente, el taxista va, pregunta por la dirección y... sorpresa. Le dicen que esa dirección queda adentro del cementerio general. Ya ahí la cosa se pone tensa. Imagínate al pobre hombre. Entra medio desconcertado, quizás piensa que es familiar de alguien que trabaja ahí, no sé. Busca el número 1245 y lo encuentra. Y ahí, sobre una tumba, estaba la chaqueta. Su chaqueta, doblada, perfectamente puesta sobre la lápida. Y en la lápida, la foto de la misma joven que llevó en el taxi. No puede ser. Y la fecha. Indicaba que había muerto hacía años. Y en verano. ¡Wow! Es que esta historia tiene todos los elementos, ¿no? La bondad que se recompensa de forma, sobrenatural, inquietante. Sí. La interacción con un espíritu sin saberlo, que es un motivo súper común en el folclore de todo el mundo. Y el final, claro, la revelación que te deja helado. Ese detalle de la ropa de verano en invierno. Es clave. Es la señal de que algo no cuadra, algo está fuera del orden natural.
un indicativo clásico en estos relatos de fantasmas. Bueno, si esa te pareció inquietante, prepárate para esta. La mujer del luto. Esta sí que pone los pelos de punta. A ver, cuenta. Las fuentes dicen que una trabajadora del cementerio iba caminando sola por la avenida La Paz, adentro del recinto. Ya estaba atardeciendo. Parece que sus compañeras le dijeron, vámonos juntas por fuera, pero ella no. Prefirió su camino de siempre. Mala decisión, parece. Pues sí. En eso se encuentra con una señora, vestida toda de negro, de luto riguroso. La trabajadora, quizás por cortesía o para romper el hielo, le pregunta a quién visita. Ajá. La señora no dice nada, solo asiente con la cabeza. Ese silencio ya es raro. En ese lugar, a esa hora. Muy raro. La trabajadora, quizás un poco nerviosa ya, insiste. Se acerca un poco más y le pregunta de nuevo. Disculpe, ¿a quién viene a ver usted? Y ahí la mujer de luto se detiene. Muy despacio, levanta el velo negro que le cubría la cara y revela una calavera. No. Sí, y las descripciones en las fuentes son, muy gráficas. Hablan de restos de sangre, carne podrida, las cuencas de los ojos vacías, incluso un olor nauseabundo. Esto ya es terror puro, directo, visceral. Imagínate el shock de la trabajadora. Salió corriendo, gritando, tropezando, hasta que llegó a la zona donde está el Cristo de los ricos. Ah, mira tú. Un punto de referencia. ¿Sí? Y ahí se arrodilló a rezar, desesperada, mientras escuchaba detrás suyo la risa, como maniática, dicen, de la aparición. Qué escena más terrible. Después, claro, le contó todo a los guardias. Buscaron por la zona, pero nada, no encontraron a nadie. Lo típico en estos casos. Y un detalle que se repite mucho en los relatos es que, del puro susto, el pelo de la trabajadora se volvió blanco, completamente blanco. El clásico encanecimiento por terror extremo. Un símbolo visual muy potente. Y aunque juró nunca más volver a pisar ese cementerio, bueno, dicen que el destino es irónico. Años después, la enterraron ahí mismo. Fíjate qué curioso. Esta historia funciona casi como una advertencia, ¿no? Sobre los peligros de andar solo, de la oscuridad en el cementerio. Sí, parece una moraleja tétrica. Y la mención del Cristo de los ricos como refugio es interesante. Quizá marca como un límite, ¿no? Entre lo maldito y lo seguro dentro del mismo espacio. Podría ser. Encarna miedos muy básicos. La oscuridad, la soledad y el enfrentamiento brutal con la muerte, con la descomposición. El pelo blanco lo dice todo sobre el nivel de terror. Pasemos a otra figura muy presente en las fuentes, muy cautivadora también, la novia. Ah, sí, la novia, también muy conocida. Sobre cómo murió hay varias versiones, ¿sabes? Que si rodó por las escaleras de la iglesia, que si le dio un infarto en plena boda, o que murió de pena porque el novio la dejó plantada en el altar. Diferentes tragedias que llevan a la misma leyenda al final. Pero la historia que parece más documentada, o al menos la que más se cita, es la de Orlita Romero Gómez. Orlita Romero, sí. Ella murió de un ataque al corazón el 13 de abril de 1943, justo el día que cumplía 17 años. Qué terrible, muy joven. Imagínate la madre, destrozada por la pérdida, tomó una decisión bastante peculiar. La mandó a embalsamar. ¿Embalsamar? Vaya. Sí, y la vistió con su traje de novia blanco, como símbolo de pureza, supongo, y la puso en un ataúd de cristal. Wow, eso es una reacción muy extrema al duelo, intentar preservar algo. Y no solo eso, cuentan que la madre iba todos los domingos a visitarla y a peinarle el pelo. A peinarle el pelo, a pesar de, de la descomposición. A pesar de todo, hoy claro, ya no está en ese ataúd de cristal. Descansa en una tumba sellada. Este caso es fascinante porque nos habla del duelo, de la negación quizás, de cómo lidiamos con la pérdida. Las acciones de la madre, aunque nos parezcan extremas, muestran un dolor inmenso. Sin duda. Pero lo más interesante es lo que pasó después con Orlita. Se convirtió en lo que llaman una animita. Ah, sí. Una especie de santa popular, ¿no? Exactamente. El espíritu de alguien que murió a menudo trágicamente y a quien la gente le pide favores. Y en el caso de Orlita, las fuentes dicen que le piden ayuda sobre todo en temas de amor.
Novias que buscan suerte, gente con problemas de pareja. Incluso estudiantes que piden ayuda para los exámenes. Fíjate cómo una tragedia personal se transforma, se resignifica colectivamente y termina cumpliendo una función social, un ritual para la comunidad. Si este viaje entre lo desconocido te intriga, suscríbete y acompáñanos en cada relato. Y no olvides dejar tu comentario con tu opinión o experiencia, porque tus voces también forman parte de esta niebla. Es increíble cómo surgen estas devociones populares. Y en esa misma línea está la Carmencita. Otra animita muy venerada. Aquí también hay como distintas versiones de su historia en las fuentes que consultamos. Una habla de una niña de 9 años que fue violada y asesinada. ¡Qué historia tan terrible! Sí, aunque ojo, un texto sugiere que esa versión pudo ser inventada por un cuidador del cementerio para que la gente dejara más ofrendas. Mira qué detalle. Eso nos recuerda que estas historias populares a veces tienen, motivaciones más terrenales detrás, ¿no? Pueden ser manipuladas. Claro, la versión que parece más extendida es otra, la de Margarita Cañas Cañas. Una mujer adulta habría llegado a Santiago desde el sur por allá por 1933, en plena crisis económica. Tiempos difíciles. Sí, y se sugiere que quizás tuvo que ejercer la prostitución para sobrevivir. La cosa es que se enamoró de un hombre, algunas fuentes dicen que un notario. Uno que le prometió matrimonio, pero él nunca cumplió su promesa, y ella murió poco después, esperándolo. Quizás por complicaciones de alguna operación, o simplemente de pena. Otra historia de amor trágico. Y hoy su tumba es un centro de peregrinación para los que sufren por amor. Siempre está llena de flores, de regalos, plaquitas de agradecimiento, hasta juguetes le dejan. Impresionante. Hay una inscripción en su lápida que citan las fuentes, que dice algo como: «Tú que pasas, rézame, deja en mi tumba una flor que a Dios por ti rogaré por tu destino y amor». Es muy potente. Lo llamativo aquí, fíjate, es cómo, más allá de cuál sea la historia real, la figura de Carmencita responde a una necesidad social. De consuelo, ¿no? Claro, consuelo y esperanza para el desamor. Su historia, sea cual sea el origen exacto, se adapta y sirve a la gente. Y junto con la novia, muestra un patrón interesante en este cementerio, ¿no? ¿Cuál? Como ciertas tragedias de mujeres se convierten en figuras de culto popular, casi como animitas a las que uno va a pedir soluciones a problemas concretos. Es una forma muy particular de procesar y, digamos, reutilizar socialmente el dolor y la injusticia que sufrieron. Es verdad, es un fenómeno muy llamativo. Y bueno, no podíamos dejar fuera a La Llorona, un espectro súper conocido en toda América Latina, pero que aquí tiene su versión propia. Ajá, La Llorona del Cementerio General. Una de las versiones que encontramos cuenta la historia de una madre. Despierta después de estar 2 años en coma por un accidente de tráfico. 2 años, uff. Y al despertar, le dan la peor noticia. Sus 2 hijos pequeños murieron en ese mismo accidente. Y los enterraron en la Capilla Verde del Cementerio General. ¡Qué golpe más brutal! Despertar a esa realidad. Ella va inmediatamente para allá. Quizás todavía con la ropa del hospital, no sé. Busca y busca la tumba de sus hijos, pero nunca la encuentra. Desesperante. Y se dice que desde entonces su espíritu vaga por ese sector, por la Capilla Verde, buscándolos eternamente. Una búsqueda sin fin. Y las fuentes añaden un detalle que es especialmente tétrico sobre su llanto. Dicen que si lo escuchas cerca es porque ella en realidad está lejos. Ajá. Pero si lo escuchas a lo lejos es porque está justo a tu lado. Ay, esa inversión de los sentidos es un recurso genial para generar inquietud. Muy típico del folclore de terror. Te desorienta, te hace sentir vulnerable. Sí, es muy perturbador. Hay otra variante de la historia, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que la madre, no pudiendo soportar el dolor, se ahorcó ahí mismo, junto a las tumbas. Y que su fantasma vaga con el cuello dislocado. Y en esta versión, solo los hombres pueden escuchar su llanto. Interesante esa especificidad. Bueno, esta llorona local toma el arquetipo universal del duelo materno, de la pérdida irreparable que es tan potente. Claro. Pero lo ancla firmemente al cementerio general con la mención de la Capilla Verde. Y esa paradoja del llanto cercano-lejano le da un toque de amenaza muy particular, jugando con la percepción, con el miedo a lo invisible que puede estar al lado tuyo. Totalmente. Pero más allá de estas figuras tan
icónicas, digamos, las fuentes también hablan de lugares específicos dentro del cementerio que son conocidos por sucesos extraños. Sí, como puntos calientes, ¿no? Exacto. Uno muy famoso es el Patio 29. Originalmente era para gente indigente o sin identificar, pero se hizo muy conocido durante la dictadura militar. Por los detenidos desaparecidos, claro. Sí, lo usaron para enterrar clandestinamente cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Y los relatos lo asocian mucho con avistamientos de sombras, figuras humanas como difusas. Es un lugar con una carga histórica y de dolor tremenda. Es que ahí el trauma histórico parece casi materializarse, ¿no? Según lo que cuenta la gente. La memoria de ese dolor se resiste a irse, es muy fuerte. Otro punto que mencionan es el mausoleo de Federico Varela. Está entre los patios 37 y 47. Era de un agricultor, empresario, político, alguien importante. Ajá. ¿Y qué se dice de él? Pues las fuentes lo vinculan con supuestos rituales prohibidos. Dicen que gente que practica ocultismo va ahí como para absorber energía maldita. Vaya, un uso bastante siniestro. Y también está el Cristo de los ricos, el mismo donde se refugió la trabajadora de la mujer de luto. Ahí, algunas cuidadoras dicen que al atardecer ven una figura alta vestida de negro. Un hombre. Sí, parece que sí. Dicen que la saluda por su nombre, pero si intentan hablarle, desaparece. Misterioso. Y mencionan un detalle curioso, que tiene como un brillo dorado en la boca. Qué raro eso del brillo. Es notable cómo ciertos puntos geográficos dentro del cementerio acumulan estas historias, ¿no? Sí, se concentran ahí. Pueden estar ligados a la historia, como el Patio 29, o a personas específicas, como Varela, o tener esta atmósfera como de misterio, quizá hasta de protección ambigua, como el Cristo de los ricos. Son como anclas para las creencias y los miedos sobre la muerte y lo sobrenatural. Y la lista sigue, ¿eh? Las fuentes mencionan un montón de otros fenómenos más brevemente, casi como un catálogo de lo insólito. A ver, ¿qué más? Hablan del mausoleo Errázuriz, con un mito de un vampiro. Otro mausoleo embrujado donde dicen que aparecen cosas raras en las fotos, que los candados se mueven solos, que se oyen lamentos. Uf. Un caballo fantasma que sale de un monumento. Un niño que se aparece llorando a los guardias. Les pide que lo lleven con su mamá y desaparece. Pobrecito. El fantasma de un guardia, un rondín, que murió por un disparo accidental de un compañero. Lo ven con capa negra y la cara destrozada. Qué imagen más tétrica. Un caballero negro, que sería un jinete del siglo XIX buscando venganza. El descabezado, un fantasma al que le robaron la cabeza. El descabezado, clásico del terror. Un tal Milico Rodríguez que asocian a la época de la dictadura, que supuestamente guiaba detenidos. Y también historias de catalepsia. Ah, el miedo a ser enterrado vivo. Exacto. Cuentan de ataúdes encontrados con golpes por dentro o cuerpos movidos. Ese es un miedo ancestral profundísimo. Bueno, todo este conjunto de relatos menores refuerza la idea del cementerio como un lugar denso, ¿no? Cargado de actividad paranormal. Sí, es como si cada rincón tuviera su historia. Si los agrupamos un poco, vemos patrones. Hay figuras vengativas, como el Caballero Negro, otras que parecen protectoras o simplemente presentes, como el Rondín o el Niño. Ecos muy claros de la historia reciente, como el Milico Rodríguez o lo del Patio 29, y la manifestación de esos miedos primarios, como la catalepsia. Es verdad. Todos juntos pintan la imagen de un espacio donde la frontera entre la vida y la muerte, lo natural y lo sobrenatural, parece especialmente delgada, porosa. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Hemos visto apariciones que hielan la sangre, como la mujer de luto. Figuras trágicas que se convierten en ayuda para la gente, como la Carmencita y la novia. Ajá. Y lugares concretos que parecen, no sé, vibrar con ecos del pasado. Queda claro que el cementerio general es mucho más que un lugar para enterrar a los muertos. Muchísimo más. Es un archivo vivo de historia, de dolor y de un folclore riquísimo que sigue ahí, bien presente. Para los que quieran sentir esa atmósfera, las fuentes dicen que hay tours guiados, de día y también de noche. Uf, de noche debe ser... intenso. Me imagino. Y sí es cierto,
Todas estas historias, tengan o no una base real, comprobable, eso casi da lo mismo. Son un espejo, nos dicen mucho sobre cómo la cultura chilena ve la muerte, cómo maneja la memoria oficial, y la otra, la que no está en los libros, cómo procesa la tragedia y lo que no puede explicar. Son una ventana, ¿no? Una ventana privilegiada a los miedos, a las esperanzas colectivas y a esas formas culturales tan particulares como la de las animitas que vimos con Orlita y Carmencita. Y para terminar, una reflexión que me queda dando vueltas. Pensemos en la cantidad enorme de vida humana, de experiencia que está concentrada ahí. Más de 1 millón de historias, exacto. Más de 2 siglos, más de 1 millón de vidas que terminaron entre esos muros. Con esa densidad, es tan raro que los ecos del pasado, los llantos, los susurros, las penas, las esperanzas, parezcan sonar tan fuertes en estas leyendas. Es una buena pregunta. Quizás la pregunta más inquietante es, ¿cuántas otras historias de toda esa gente anónima siguen ahí, sin que nadie las cuente, esperando en silencio por los senderos del cementerio? Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Un cariñoso abrazo y será hasta un próximo video.